Bien, muchachos, estuvimos hablando en la clase pasada sobre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Quiero suponer que ya subieron su tarea para que yo se la pueda revisar. Acuérdense que llevamos dos tareas. Esta semana es la tercera tarea y serían todas. Nada más vamos a hacer tres tareas, el examen, ¿ok? Ya no va a haber videos ni nada por el estilo. En esta ocasión ya nos vamos a ver directamente con puras tareas. ¿Por qué? Porque ahí veo quién la subió y quién no la subió. ¿Ok? Así no hay de que es que yo vi el video, pero no lo marca, no. Si no me subiste la tarea, obvio no aparece en plataforma. ¿Vale? Son tres tareas que vamos a tener antes de nuestro primer examen. Bien, les estaba comentando que hoy en día nuestra Constitución de 1917, que pues es la Constitución que nos está rigiendo desde 1917 hasta la fecha. Han habido algunos pequeños cambios y modificaciones, pero nada grave. ¿Ok? No ha habido modificaciones muy graves, obvio no. ¿Sale? Solamente se van aumentando nuevos artículos. Sobre los artículos que ya existen, ya nada más se van aumentando. ¿Para qué? Pues para que tengan una mejor profundidad en lo que queremos decir, en lo que queremos salvaguardar. ¿Ok? Bien, debemos de saber que nuestra Constitución Política de 1917 es el máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico, del cual emanan todos los ordenamientos legales, ya sea federal o local. Contiene los principios y valores de la nación, como legalidad, igualdad, justicia, tolerancia, solidaridad, patriotismo, comportamientos, tanto cívico como democrático, que nos permiten a todos los mexicanos conocer nuestras reglas para vivir sanamente en nuestra comunidad. Bien, nuestra constitución política está dividida entre dos, entre orgánica y dogmática o dogmática orgánica. Toda la parte orgánica, pues como lo dice, es el organismo, las instituciones, los tres poderes. Y la dogmática, pues bueno, la igualdad, la justicia, la solidaridad y el patriotismo de nuestra comunidad o de las personas. ¿Ok? Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y sus limitaciones, los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Hay que ver qué vías podemos ir ocupando para hacerlos efectivos. Hoy en día casi siempre estamos con las injusticias que hoy tenemos, siempre estamos llamando a los artículos 16, 20, que nos hablan que no podemos ser molestados por ninguna razón, solamente que tengamos una orden de aprehensión o una orden de presentación. Pero de ahí en fuera no tiene motivo alguno las autoridades para poderte detener o molestarte, ya sea en tu domicilio, en tu lugar de trabajo o en ningún otro lado, ¿ok? Solamente con órdenes de aprehensión o de presentación. Pero de ahí en fuera no tiene por qué estarte molestando ninguna autoridad. Como les comentaba, nuestra Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos está compuesta por 136 artículos, establecen las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, así como las atribuciones que corresponden a cada uno de los órganos. Se dividen en dos partes, ya les había explicado, en dogmática y orgánica. La dogmática se refiere al funcionamiento ciudadano mexicano y la orgánica nos relata o nos dice que cómo debe de seguir esa organización nuestro país. Todo lo que tenga que ver con la organización de los tres poderes, la Constitución nos va a decir. Desde el Poder Ejecutivo, que va a hablar, pues, de el presidente, las secretarías. ¿Desde qué edad puedes tú tener un cargo político? Hoy en día se está reformando las edades para las diputaciones desde los 18 años.
tú ya puedes tener un cargo político. Antes era a los 21 y así sucesivamente, a los 25 como senadores y a los 31 para presidentes. Se han ido reformando a través del tiempo y de eso nos va a hablar la parte orgánica del Poder Ejecutivo, del Legislativo, pues bueno, va a decir las edades de los diputados o de los senadores, qué estudios tienen que tener, cuánto tiempo van a estar en el cargo, cómo van a protestar cargo, qué y cuáles son sus funciones que van a tener cuando estén en el cargo. ¿Ok? De eso nos va a hablar la parte orgánica de nuestro poder legislativo. Nuestro poder judicial, pues bueno, claramente va a decir cuándo se va a llevar a cabo una ley, cuándo lo vamos a respetar, cómo lo vamos a respetar, cuánto tiempo se tiene que dar para ejercer ese derecho, ¿ok? Pues bueno, de esa parte nos va a hablar la parte orgánica y la dogmática, pues ya como les dije anteriormente, va a hablar de todo ese patriotismo, esa solidaridad, esa voluntad que todos los mexicanos tenemos o que debemos de tener, porque pues no todos lo tenemos, ¿ok? Pero de eso es lo que nos va a estar hablando esta parte. Se integran por 9 títulos, del título 1 hasta el título 9, obvio, títulos. Ya de ahí cada título tiene sus artículos. Por eso son 136 artículos. Primeros artículos son las garantías individuales del 1 al 29 y del 30 al 136 nos van a hablar de todos esos organismos, ¿ok? Por eso dice que se divide en dogmática y orgánica. El artículo número 1, o el título número 1, más bien, nos va a hablar en los artículos correspondientes de ese título, de los derechos humanos y sus garantías, lo que ya les había comentado. Todos los derechos humanos que tenemos nosotros como personas y nuestras garantías. Ya les había dicho y les había comentado, si me pueden escribir, ¿cuál es la diferencia uno del otro? Saraí y Carlos, ¿me pueden decir cuál es la diferencia? Les digo, no hay ningún problema que no me puedan hablar porque yo sé que están en el trabajo, pero sí me pueden escribir, por favor, ¿cuál es la diferencia entre garantías individuales y los derechos humanos? ¿Ok? El artículo número 2 nos dice de la soberanía nacional y de las formas de gobierno. Bueno, aquí nos va a estar hablando todos los artículos de la soberanía, cómo va a llevar esa persona la soberanía en nuestro país. Va a hablar del presidente exactamente y de las formas de gobierno. ¿Ok? Para eso es el poder ejecutivo. Todo eso va a tener que ver con el poder ejecutivo. Como número 3 está la división de poderes. En todos los artículos que tengan que ver con la división de poderes va a hablar del poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero claramente va a hablar de cada uno. ¿Ok? De cada uno de ellos. Nada más va a hablar de cada uno de ellos. El número 4, responsabilidades de los servidores públicos. Todo lo que nos dedicamos a ser servidores públicos, todos los que se dedican a ser servidores públicos, desde esos policías, desde ese diputado, desde ese senador, desde ese presidente, son servidores públicos. De eso nos va a estar hablando de cuáles son sus funciones. ¿Ok? ¿Hasta dónde tienen ellos? ¿Qué tal, Madaí? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Nos va a estar hablando este artículo, o todos esos artículos, porque son los títulos, nos va a estar hablando de la responsabilidad de los servidores públicos. ¿Qué responsabilidades tiene y qué responsabilidades no tiene? ¿Ok? En el siguiente título, de los estados de la Federación y Ciudad de México, todo lo que tenga que ver con entradas y salidas, egresos e ingresos de nuestro país y de la Ciudad de México, obvio. Esos artículos nos van a decir multas, nos van a estar diciendo todos los impuestos que tenemos que pagar, cómo se tiene que recaudar. ¿Ok? De eso es de lo que nos va a estar hablando este pequeño o estos pequeños artículos. ¿Ok? El número 6, el título número 6, con todos sus artículos, obvio, va a estar
referido a la Ley del Trabajo y Previsión Social. Cada que se va reformando un artículo de nuestra Constitución, claramente puntualiza cada uno de los aspectos que va a tener ese artículo. Ok, como por ejemplo que ahora ya subieron los días de vacaciones, pues bueno, se borra ese pequeño fragmento y se modifica para que ya se pueda reformar. Ok, y ya tener nuevos días para poder descansar en vacaciones. ¿Ok? Y así se va reformando posteriormente. El artículo número 5, pues el número 6, perdón, va a hablar de trabajo y de prevención social. El número 7, prevenciones generales. Ese nos va a hablar de todas las prevenciones en generales, de lo que no podemos hacer como ciudadano, tanto servidor públicos como presidentes, como diputados, como senadores, como poder judicial, jueces, magistrados, ministros, ¿ok? Nos va a hablar exactamente de todas las prevenciones generales que hay, ¿ok? Todas las prevenciones generales que hay, de eso nos va a estar hablando estos artículos. El número 8 nos va a hablar de las reformas a la Constitución, de que sí, realmente sí se pueden ir haciendo reformas, pero solamente en casos especiales y cuando sea para mejorar el artículo, no para empeorarlo, solamente para mejorarlo. No puedes bajar, sí puedes aumentar, pero no puedes bajar, ¿ok? De eso nos va a estar hablando el artículo, de todas las reformas que hacen y por qué se puede hacer una reforma, porque no es nada más decir voy a reformar la Constitución o el presidente quiera él, por el mandato que tiene, decir voy a reformar la Constitución. No, no es así, muchachos, ¿ok? No, no se puede. Hay algunos parámetros, cláusulas y condiciones para poder reformar un artículo constitucional. Y el número 9, inviolabilidad de la Constitución. No podemos, a grandes rasgos, faltarle el respeto a nuestra Constitución, porque es lo más grande y lo más sagrado que tenemos. No hay nada arriba de él. Ya les había comentado, solamente existen los tratados internacionales, pero no están arriba de una Constitución, están a la par. ¿Ok? Es el único que podemos ocupar cuando tenemos un procedimiento o un proceso en el cual no nos están haciendo caso y ya llegamos hasta la Constitución, ya llegamos hasta el amparo, ¿ok? Que es lo más alto que hay, ya es nuestro último recurso, es el amparo. ¿Ok? Nuestro último recurso es el amparo, ya metimos los medios de impugnación, como es el de revocación, el de apelación, el de la queja, ¿ok? El de revisión. Ese tipo de medios de impugnación ya los metimos y nuestro último recurso es el amparo. Y ahí es cuando tú puedes llamar un artículo de constitución o de, ¿cómo les había dicho? Bueno, ahorita se me fue el nombre. ¿Ok? Pero solamente el amparo es en el cual tú vas a poder exponer ese tema, ¿ok? Solamente tratados internacionales, perdón, solamente en tratados internacionales, después de que tú promueves un amparo, puedes llamar un artículo de un tratado internacional. ¿Para qué? Para que esté a la par y lo resuelva una corte mundial, ¿ok? Ya no lo va a revisar un magistrado o un ministro, ya no lo van a revisar ellos, ya lo va a revisar una corte internacional o interoamericana, dependiendo hasta dónde lo quieras llevar. Si empiezas primero con una corte interoamericana, pues bueno, va a ser aquí mismo. Si no te hacen caso, lo puedes llevar a una corte internacional, pero esos son en los supuestos y casos cuando el delito casi siempre se hace por delitos. Cuando los delitos son muy graves y obvio quieres escalar y escalar hasta que seas escuchado. Y les estoy hablando de delitos graves como feminicidios,
Parricidios, trata de blancas, ¿ok? Cuando realmente no te hacen caso aquí, te vas a instancias como por ejemplo la chica esta, la saxofonista, la que quemaron con ácido, se tuvo que ir hasta una corte interamericana para que le hicieran caso. Ya aquí hizo su denuncia, no le hicieron nada porque era una persona de un rango y de un fuero pues que tenía este gobernador. Hizo su denuncia, no le hicieron caso, de ahí siguió, hizo una apelación a su sentencia, no le hicieron caso, se fue al amparo, no le hicieron caso al amparo y tuvo que entonces traer artículos de tratados internacionales para poderlo subir y sacarlo del país y llevarlo a una corte interamericana, en el cual ya no lo va a revisar un solo país, ahora lo van a revisar muchos países, ¿ok? Así es como se mueven los artículos, muchachos, ¿ok? Bien, vamos a hablar de las constituciones, creo que ya los habíamos hablado. ¿Alguien me puede explicar un poquito sobre la constitución de Apatzingán? Desde la constitución de Cádiz, ya vimos la constitución de Cádiz que fue en 1812, de ahí nuestra segunda constitución que se llamó los 27 sentimientos de la nación. ¿Por qué? Porque fueron 27, claro, perdón, valga la redundancia, pero así fueron 27 sentimientos de la nación. Después de la muerte de Miguel Hidalgo, tomó la lucha José María Morelos y Pavón, quien provocó al Congreso Constituyente que se elaborara la denominada Constitución de Apatzingán o los 27 sentimientos de la nación. ¿Alguien me puede explicar un poquito referente a esto? Ya lo habían visto en la clase pasada. Necesito que estén viendo la clase, muchachos, para que me puedan explicar ustedes. Madaí. Dice aquí que se establece en la Constitución de Apatzingán, el objetivo era garantizar la protección de los derechos de libertad, propiedad, igualdad y seguridad. Ante ello se expresaba explícitamente la independencia absoluta en relación con España, ya que no reconocía a Fernando VII como soberano. Exactamente. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Exactamente, de eso se trataba. Estábamos subyugados por una corona española todavía. ¿Por qué? Porque estábamos en esa transición de la independencia, ¿ok? ¿Cuándo fue la independencia? 1800, ¿qué? 1810, muchachos, ¿ok? La independencia empezó en 1810, llega la corona española, todavía estábamos en ese proceso y nos llega en 1812 con la Constitución de Cádiz, en el cual pues ya le empezaban a dar esos beneficios a nuestro pueblo, ¿ok? Pero en 1814 muere Hidalgo, Morelos sigue con ese problema o el pleito que tenían por la lucha de nuestra independencia, y él manda exactamente al Congreso la famosa Constitución de Apatzingán, ya que ahí se fue donde fue redactado, en Apatzingán. Ahí fue redactado y se llamaba los 27 sentimientos de la nación. ¿Qué era lo que pedían? Que el pueblo fuera libre y soberano. ¿Para qué? Pues para poder decir quién iban a ser sus autoridades y quién iban a ser todas esas personas que les iban a ayudar a un mejor gobierno. ¿Ok? Declara la independencia de los mexicanos de la corona española. ¿Para qué? Para que ya no se llamara la Nueva España. Ahora ya sí ya tuviéramos nuestro nombre, que era México. ¿Ok? Así es como le llega la Constitución de Apatzingán. De ahí, después de la Constitución de Apatzingán, muere José María Morelos y Pavón, la vuelven a reformar en 1824 y le llaman, ahí sí, muchachos, ya unen los estados y le llaman Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué Constitución Federal? Porque ya abarcaba todo nuestro territorio mexicano.
¿ok? Ya se vuelve una república federal, ya eres democrático, por decirlo algo, ¿ok? Se trata de, pues, tener una unión de entre todos los estados, por eso es Estados Unidos mexicanos, se trata de tener una unión, pues, para que sea una mejor soberanía, ¿ok? Así pasa el tiempo, desde 1824 hasta 1836, que se unen a esas mismas, no cambiaron las constituciones, muchachos, lo único que fueron agregando y mejorando nuestra constitución. En 1836 llegan las 7 leyes o constitución del régimen centralista de 1836. Empiezan a incluir, ya que Santa Ana empieza negociaciones con Estados Unidos, pues, para vender nuestro territorio mexicano, y todavía Texas, California eran de nosotros, ¿ok? En esas mismas 7 leyes más incluían que ya teníamos derecho al voto, ahora sí, a cargos públicos, pero obvio siempre y cuando tuvieras una economía, ¿no? Mientras tuvieras una economía, pues ya no tenías ningún problema. Todo esto pasó en 1836 y en Yucatán nace por primera vez, muchachos, lo que nosotros conocemos como amparo. Un último recurso en el cual tú puedes ampararte ante, por eso existe el amparo directo y el amparo indirecto, ¿ok? Puedes ampararte por una resolución o una sentencia definitiva que no salga a tu favor, o puedes ampararte porque un órgano te está violentando tus derechos humanos. Por eso son amparos directos y amparo indirecto. Y esto nace en Yucatán. 1836, 1857 se vuelve a reformar la Constitución Federal de los Estados Unidos. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas de 1855 a 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez de Ignacio Comonfort y Benito Juárez. ¿Ok? Y en ella se establece el federalismo, la república representativa. ¿Qué es representativa, muchachos? Que ya solamente nos va a representar un presidente, ya no un virrey ni un rey, ahora va a ser un presidente. Tenemos el derecho al voto a los 18 años, a los 21 si no éramos casados, y como les decía, nace el amparo. ¿Ok? Pero esto nace en Yucatán. De ahí, pues bueno, se vuelve a reformar hasta 1917 con Venustiano Carranza. Él sí ya, hoy en día, eso es lo que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Eso es lo que nosotros ya estamos trabajando hoy en día, nuestra Constitución de 1917. ¿Qué se agregaron en esas en esa nueva reforma? Ya son 136 artículos, ya no se pueden mover, ya son 136, y ahora sí, muchachos, ya empiezan a desglosar los títulos, porque son 9 títulos, ya les había dicho, ya empiezan a desglosar los títulos por cada uno. ¿Ok? Ya se empieza a escuchar el trabajo, la educación, la libertad, el culto, la enseñanza laica. Ya no tienes que a fuerzas depender de la clase eclesiástica para tener una educación, ¿no? Ya es laica, ya es libre, la puedes tomar donde tú quieras. ¿Ok? La libertad de asociación, la libertad de igualdad entre varón y la mujer, ¿ok? En este marco se define el municipio libre y el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado ya se empieza a manejar, aparte de estar en un estado o en una república, ya cada municipio ya es libre de mantenerse por sí mismo. ¿Cómo? Pues obvio, teniendo leyes, teniendo su propia constitución. ¿Por qué? Porque en cada estado hay una pequeña constitución, ¿ok? Son pequeñas constituciones que hay ahí, que son las leyes de ese municipio. ¿Ok, muchachos? Las leyes de ese pequeño municipio. Y así es como hoy en fecha nuestra constitución nos es grata y nos ayuda en todo, en todo. Hay artículos que realmente han servido
para los amparos, muchachos. Si tú tienes algún problema, promueve un amparo y vas a ver que con eso tienes, ¿ok? Promoviendo tus amparos, con eso vas a poder tú manejar toda tu situación, exactamente toda tu situación. Bien, vamos a empezar también a hablar de las modificaciones desde 1917 hasta el 2023, que se va a hacer la última, o bueno, al menos hasta el 23, la última reforma a nuestra Constitución. Vamos a ver cuándo, desde 1900 al 2012, que se ha reformado. Y les digo, y son reformas que se van haciendo de pausa en pausa, no haces modificaciones grandes. Por eso nuestra Constitución es inviolable. ¿Ok? No cambian los artículos en absoluto, solamente se van mejorando, muchachos. De eso voy a estar hablando la clase que viene. ¿Para qué? Para irle dejando los artículos que se van reformando, como por ejemplo en el 2013 se modificó o se reformó el artículo 3, 6, 7, 24. Dos reformas del 27, del 26 y del 27, dos reformas para el 28, 37, 73, 78, 97, 105, 106 y 122. ¿Ok? En el 2007 se vuelven a reformar, en el 2014 se vuelven a reformar. ¿Para qué? Para reforzar esas reformas, pero no agarran artículos ya reformados. ¿Ok? No agarran artículos reformados, muchachos. Solamente van mejorando 4, 6, 26, 28, 29, 35 y 41. Hubieron dos reformas por cada artículo, pero no crean que son reformas a quitar el artículo como tal, nada más van dando vueltas y van mejorando el artículo, ¿ok? De eso va a ser la siguiente clase. De todo esto, muchachos, de todo esto que están escuchando, de aquí voy a sacar su examen, ¿ok? De aquí voy a sacar su examen, necesito sus tareas para poderles yo ponderar en esta ocasión pues al 100%. No voy a poder decir, ay, es que sí viste el video, pero pues obvio no te marcó, no. Si sí subieron su tarea, adelante. Si no la subieron, muchachos, pues con la pena no voy a poder yo ayudarlos, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, hasta la Constitución de 1917, que nos va a hablar ya de trabajo, educación, libertad, culto, solidaridad, libertad de expresión, libertad de asociación, igualdad en el varón y la mujer? ¿Hay algún comentario, algo que quieran decir? Maestro, entonces siendo así un presidente electo, él ya no puede cambiar de los 136, él ya no puede poner un artículo 137, por ejemplo, ¿no? No, Nada más puede reformarlo. los artículos ya no los puedes cambiar, no puedes aumentar artículos, solamente solamente se llega a agregar artículos si sale un delito nuevo que no se conozca, como por ejemplo ahora en lo del COVID. Eso es un delito. Si tú no dejabas a tus trabajadores irse a su casa porque tenían COVID, eso es un delito. Entonces, por lo tanto, lo agregaron, por eso se reformó. ¿Ok? Solamente que, pero en el de salud, ahí lo agregaron, ¿eh? No aumentaron, solamente ahí lo agregaron. Pero si llega a salir, no sé, un nuevo virus que nunca en la vida lo hemos visto, o algún delito nuevo que se quieran inventar, ahí es donde pueden llegar a agregar un artículo nuevo, porque es algo que apenas se acaba de conocer. Cuando es en cuestión de salud, bueno, pues van agregando, ¿no? Van agregando al artículo el comentario de que es un delito no prestar servicios al COVID, ¿ok? Ahí ya se agregó ese pequeño artículo, ya se reformó, pero agregar un artículo a nuestra Constitución como tal, pues sí es un poquito complicado, ¿sale? Solamente que, no sé, el nuevo delito sea que bajen los extraterrestres y nos violen o nos hagan algo, bueno, entonces sí ya se tendrá que poner una nueva
un nuevo artículo ya como tal, pero mientras solamente se van reformando, nada más. Lo único que haces es reformar a todos los artículos que ya existen, ¿ok? Ok. Sí, pero no podemos agregar, solamente podemos reformar. Por eso dice son reformas, más no son agregaciones o derogaciones o abrogaciones. ¿Ok? Solamente es reformar el artículo, ya existe el artículo, por ejemplo, el artículo 1 nos habla de que no hay esclavitud. Ok, perfecto. Si alguien hubiera una forma nueva que no conociéramos de esclavitud, pues reforman ese artículo 1 y dicen, no hay esclavitud y el nuevo fragmento, el nuevo párrafo que le van a agregar. ¿Ok? Pero de ahí en fuera no podemos agregar, ni el mismo presidente puede agregar un artículo sin antes poderse pasar por todas las cámaras. Para tú agregar un artículo a la Constitución, tendría que pasar por el poder legislativo, judicial, la sociedad, todas las secretarías y después viéramos si es factible o no agregarlo, ¿ok? Pero bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sería todo. Maestro, las 3 tareas, ¿cuáles son? Es de Kelsen, el de la Inquisición. Yo subí el de la Inquisición. Ok, sí, ya revisé. Oigan bien, el que ya subió el de la Inquisición, ya no va a volver a subir. Ahora me van a subir el de la historia de la Constitución. ¿Ok? La historia de la Constitución de Ah, 1917 la historia de la o de Constitución todas. como tal. A ver, denme un segundito antes de que yo les comente y les diga. Ah, bueno. Denme un segundito. Les digo, si ya me subieron lo de la Inquisición, los que me hayan subido lo de la Inquisición ya no van a ser el otro. Y los que no hayan subido de la Inquisición, ese va a ser su nueva tarea. ¿Okay? Si tú ya subiste los de la Inquisición, Ok. está perfecto. Yo ya lo reviso y no tengo problemas. Y los que no, van a hacer lo de antecedentes históricos del derecho constitucional. Antecedentes históricos del derecho constitucional. ¿Ok? Se supone Ok. que me subieron eso, pero ahora voy a abrir uno para los de la Santa Inquisición. ¿Ok? Esas 3 tareas son las que van a hacer. Fue lo de Kelsen, va a ser lo de, fue lo de Kelsen, va a ser lo de antecedentes históricos de la Constitución y la Santa Inquisición. Esas tres tareas son las que van a estar en todo para sus calificaciones, ¿ok? Con lo que yo voy a evaluar son esas 3 tareas. Si ya subiste en una lo de la Inquisición, no pasa nada, me subes ahora a los antecedentes históricos. Yo de todos modos, yo la reviso y ya veo que ya completaste las tareas y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Profe, disculpe, entonces Hey, es gracias. que me interrumpieron. La tercera tarea entonces es investigar todo sobre la Constitución. Antecedentes históricos de la Constitución, Ok, gracias. ¿ok? La siguiente tarea va a ser antecedentes históricos de la Constitución, todos los antecedentes históricos, ¿ok? Algunas reformas que se hayan hecho en ese entonces, pero son antecedentes históricos, pequeños fragmentos que tú me puedes ir narrando de lo que ha pasado, nada más, ¿ok? Sí, está bien. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta antes de terminar la clase? Sería todo, maestro. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Madaí, muchas gracias. Carlos, Saraí, muchas gracias por estar en la clase. ¿Algún No, gracias a comentario? usted, profe. Algo que deseen, ya saben, con todo gusto, estoy en el WhatsApp. Ok, que pasen Gracias. una bonita tarde. Provecho a todos y nos vemos el día sábado. Hasta luego, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.